Amigos y hermanos? Me da muchísimo gusto estar con ustedes una vez más en este estudio del libro del Apocalipsis. Prepárate porque hoy vamos a tener un tema muy especial, muy precioso, que se titula ¿Cómo responder ante la inminente venida del Señor Jesucristo? Estamos a punto de terminar ya el libro de Apocalipsis, pero antes vamos a orar, vamos a adorar al Señor con un canto y vamos a tener una lectura de la palabra en el Salmo 111, versículos del 1 al 7, si me acompañas por favor en tu Biblia. Salmo 111 del 1 al 7, dice así: Alabaré a Jehová con todo el corazón, en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo, dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Señor, te damos gracias por el privilegio tan maravilloso que nos concedes de poder estar aquí reunidos, Señor, para escuchar tu palabra, para glorificarte, para cantarte alabanzas, Señor, y para exaltar tu nombre que es precioso, Señor. Te alabamos, te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. En la oscuridad, en la tempestad, tú me cuidas. En dificultad me levantaré en tu gracia. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor, lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Aún en el dolor, mi esperanza está en tu promesa. Cuando débil soy, tu poder me da nuevas fuerzas. Por el fuego andaré y no me quemaré. Tu espíritu aviva mi alma. A la cruz miraré, mi temor dejaré. En la luz de tu gracia, Señor, lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro
en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Lo que seco y muerto está, tú levantas con poder y restauras las ruinas. Dios, por siempre eres Rey. Mi refugio encuentro en la sombra de tu amor. Siempre quiero adorarte y amarte, Señor. Queremos adorarte y amarte siempre, Señor. Vamos a prepararnos para recibir la palabra de Dios. Sean todos bienvenidos. Preparen su Biblia, por favor, en Apocalipsis capítulo 22, versículo del 6 al 11. Apocalipsis 22, del 6 al 11, en un tema que se titula, entre signos de interrogación, ¿cómo responder ante la inminente venida de Cristo? ¿Cómo debemos como iglesia responder ante la realidad de la pronta venida del Señor Jesucristo? Apocalipsis 22 del 6 al 11 dice así la palabra de Dios. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. La Biblia enseña en numerosos pasajes que el Señor Jesucristo regresará por segunda ocasión al planeta Tierra. Después de su muerte y resurrección, por ejemplo, el Señor ascendió al cielo delante de sus discípulos y dice Hechos 1, verso 9 al 11, que viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así vendrá. Aquí en este pasaje de Hechos se anuncia la segunda venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, y es importante repasar las diferencias entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo, porque son dos eventos diferentes. Como ya lo hemos explicado en clases anteriores, voy a hacer solamente un breve repaso. En el arrebatamiento de la iglesia, el Señor Jesús no toca la tierra, pero en la segunda venida, Él toca la tierra. Toca la tierra. En el arrebatamiento no hay señales que lo precedan. El arrebatamiento es inminente. No hay ninguna señal que preceda el arrebatamiento. Podría ser en cualquier momento el arrebatamiento, pero la segunda venida sí tiene señales que la precedan. Son las señales de Mateo capítulo 24, Mateo capítulo 25 y desde luego Apocalipsis. El arrebatamiento ocurrirá en un instante, en menos de un microsegundo, en un abrir y cerrar de ojos, pero la segunda venida de Cristo perdurará por 1000 años aquí en la tierra cuando Él establezca su reino.
Y en el arrebatamiento Cristo sacará a la iglesia del mundo para que no pase los tiempos de la tribulación, la 70ª semana de Daniel. Pero en la segunda venida, Cristo viene con su iglesia a establecer un reino de 1000 años después de los 7 años de tribulación que ya habrán terminado. Así que a continuación vamos a estudiar 4 respuestas que debemos tener los creyentes ante la inminente segunda venida de Cristo. Y aunque muchos de los creyentes no vamos a estar en el tiempo de la tribulación por cuanto habremos ya sido arrebatados, de cualquier manera debemos mostrar estas 4 reacciones, estas 4 respuestas ante la inminente segunda venida del Señor Jesucristo. Y la primera de estas 4 respuestas la vemos en el versículo 6. Esta primera respuesta es fe. Fe en la profecía, fe en las palabras que hemos estudiado en el libro del Apocalipsis y fe en general en toda la palabra de Dios. Vean el verso 6. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Quién es el que está hablando en el versículo 6? Cuando Juan dice, y me dijo, ¿quién le dijo? ¿Quién está hablando? Algunos comentaristas piensan que es Cristo o el ángel de la visión de Juan desde Apocalipsis 1:1, cuando un ángel viene y le revela toda la visión. Pero estas 2 interpretaciones son imposibles, ya que dentro del contexto del propio capítulo 22, el apóstol Juan ya nos había recordado y nos dice en Apocalipsis, me parece que es 21:9, Apocalipsis 21:9 dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Entonces quien está hablando aquí no es Cristo, ni es el ángel de Apocalipsis 1. Es el ángel de Apocalipsis 21:9, es uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas postreras. Así que esto es muy importante de comprender. Es un ángel el que está hablando con Juan. Y este poderoso ángel le dice a Juan: estas palabras son fieles y verdaderas. En el griego, ohutoi, oi, logoi, pistoi kai, alethinoi. Así que este ángel le confirma a Juan que todas las profecías anteriores que aparecieron en los 21 capítulos anteriores y en este capítulo 22 son fieles, son verdaderas. Las profecías acerca de las cartas a las 7 iglesias, de los 7 sellos, de las 7 trompetas, de las 7 copas, de la batalla de Armagedón, de la segunda venida de Cristo, del establecimiento del reino milenial y del establecimiento del estado eterno en la Nueva Jerusalén, con todos sus detalles, palabra por palabra, letra por letra, en todo el libro del Apocalipsis, son palabras totalmente fieles y verdaderas. Vamos a explicar esto a detalle. La palabra fieles, del griego pistoi, proviene de la raíz griega pistis, y se refiere a algo que es digno de confianza por su veracidad. Pistis en griego es algo fidedigno, es algo certero, es algo seguro. Así que todas estas palabras son fidedignas, son certeras, son seguras, no hay duda. Pero no solamente son fieles, sino que también son palabras verdaderas. En el griego, alethinoi, de la raíz alethinos, con th, alethinos. Y esta palabra alethinos denota una realidad que es firme, sólida, por lo tanto verdadera. Entonces, una vez más, el apóstol ha recibido una visión y ha escrito en el rollo cada letra, cada palabra, cada frase, cada sintaxis, cada adverbio, cada verbo, cada pronombre personal, cada sustantivo. Son palabras veraces, son palabras ciertísimas, son palabras confiables. 3 veces en el libro del Apocalipsis se nos dice que las palabras que contiene son fieles y verdaderas. La primera en el capítulo 19 y la segunda en el capítulo 21, y la última en el que acabamos de leer en el capítulo 22. Por ejemplo, en Apocalipsis 19:9 dice:
El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son palabras verdaderas de Dios. Son palabras verdaderas de Dios. Es palabra de Dios lo que estamos estudiando. Y en el capítulo 21, verso 5 dice, y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y añadió, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amados hermanos, aquí viene una enseñanza para nosotros. La palabra de Dios es inspirada por Dios, es inerrante. Eso quiere decir que no tiene un solo error en los autógrafos originales. Es infalible, no se contradice. Está completa, no necesitamos otros libros, no necesitamos estudiar metafísica, no necesitamos estudiar el control mental Silva, no necesitamos estudiar libros de sanidad de hombres. La Biblia está completa, es de carácter sobrenatural, contiene toda la revelación de Dios para el hombre y tiene la capacidad maravillosa de parte de Dios de transformar los corazones, de cambiar los corazones y las mentes humanas, trayendo regeneración, perdón de pecados y salvación. No hay ningún otro libro como la Biblia. Así lo vio el salmista cuando escribió el Salmo 19, versículo del 7 al 11. Acompáñame por favor, Salmo 19 del 7 al 11. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Es un salmo preciosísimo que habla acerca de las características de la palabra de Dios. Salmo 19 del 7 al 11, Nueva Versión Internacional dice, la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. Porque por ellas queda advertido tu siervo, quien las obedece recibe una gran recompensa. Así que esta primera reacción que debemos tener ante la inminente segunda venida de Cristo es amor por su palabra, obediencia a su palabra, respeto por su palabra. Esto es lo que el Señor desea de nosotros, porque al amar la palabra de Dios recibimos siempre gran recompensa. Regresamos a Apocalipsis 22 en el verso 6. El ángel le dice a Juan, estas palabras son fieles y verdaderas, lo hemos explicado. Después dice, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Noten por favor dos títulos que se le dan a Dios. El primero es Señor, la palabra griega Kurios. Esta palabra resalta el poder soberano de Dios. El poder soberano de Dios. Dios en su soberanía entregó toda su revelación en el libro del Apocalipsis a Juan. Él es quien controla todas las cosas, es el gobernante supremo. Y el segundo título es Dios, Theos en el griego, que esto nos revela que todas las profecías bíblicas vinieron de parte del Señor y fueron mostradas o fueron reveladas a los profetas, porque el texto dice, el Señor, Kurios, el Dios, Theos, de los espíritus de los profetas. Esto no se refiere al Espíritu Santo, se refiere al espíritu de los hombres que recibieron la profecía. Dios tenía control del espíritu de Jeremías cuando le reveló la profecía. Dios tenía control del espíritu de Isaías, de Ezequiel, de Daniel, de Oseas, de Joel, de Amós, de Habacuc. Todos los profetas estaban bajo el control soberano de Dios. Dios es el Dios de los espíritus de los profetas. Y después dice, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Vamos a hacer aquí una pequeña pausa. Quiero que me acompañes a la segunda de Pedro capítulo 1, porque quiero enseñarte una doctrina fundamental bíblica.
Y esta es la doctrina de la inspiración de la palabra de Dios, de la inspiración de la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1, versículo 19 al 21, que nos confirma esta enseñanza. Dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro nos está diciendo que en este libro tenemos la palabra profética, que esa palabra es palabra segura, que debemos estar atentos a las profecías bíblicas porque son como una antorcha que alumbra y nos dirige y nos alumbra para saber en qué época, en qué era estamos viviendo hasta que el día esclarezca, hasta que lleguemos al conocimiento pleno del Señor Jesucristo, hasta que el Señor venga por segunda vez. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Tú no puedes interpretar la profecía como tú desees, o yo como a mí se me dé la gana. Verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo movidos, es una mejor traducción, siendo movidos por el Espíritu Santo. En otras palabras, Dios inspiró a los hombres. Dios inspiró la palabra de Dios, se las dio por revelación a los hombres, los influenció para que ellos pudieran escribir cada una de las cosas que Dios les había revelado. Así que no hemos creído en un libro de cuentos, de fábulas, de historias maravillosas, de fantasía. No, hermanos, hemos creído en la palabra verdadera. Esta palabra es fiel, es fidedigna, es inspirada por Dios. La palabra inspiración o inspirado proviene del griego teopneustos, que quiere decir soplar. Es decir, Dios sopló la palabra y movió a los autores humanos, respetando la personalidad de cada uno, para que ellos pudieran escribir la palabra inspirada de Dios. Muy bien, regresamos a Apocalipsis 22, por favor. Vean el versículo 6, la última parte, dice: y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La palabra mostrar es la palabra griega deiknuo, y significa exponer a los ojos, presentar evidencia clara de algo. De manera que el ángel ha sido enviado por Dios para dar evidencia al apóstol Juan, y no solo al apóstol Juan, sino a todos los siervos, dice el verso 6, ¿ya lo vieron? Para mostrar, para revelar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La palabra siervos, doulois, describe un esclavo, un discípulo de Cristo. Así que todas estas palabras fueron dadas para las 7 iglesias de Apocalipsis, para todos los creyentes del siglo I, II, III y para todos los creyentes hasta el siglo XXI, para mostrarnos a nosotros las cosas del futuro, las cosas que deben suceder muy pronto. Estas palabras en el último capítulo del Apocalipsis son casi idénticas que las que encontramos en el primer capítulo de Apocalipsis. En Apocalipsis 1, Juan abre el libro con un prólogo casi idéntico a lo que acabamos de leer, y en Apocalipsis 22 cierra con unas palabras muy parecidas a las que ya había escrito en Apocalipsis 1. Así que Apocalipsis 1 sirve como prólogo y Apocalipsis 22 como epílogo. En Apocalipsis 1:1, si comparamos los versículos, mira lo que dice Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Así que el propósito del Apocalipsis es revelar las cosas que deben suceder pronto, y específicamente la segunda venida del Señor Jesucristo. Así que Apocalipsis 1:1 es el prólogo. Insisto,
Apocalipsis 22:6 es el epílogo. Estamos a punto de terminar ya el libro de Apocalipsis. Y quiero explicar la palabra pronto a continuación, las cosas que deben suceder pronto. Esta palabra es la palabra griega tachei, y sugiere la idea de inminencia, es decir, todos los acontecimientos predichos en el libro del Apocalipsis podrían ocurrir en cualquier momento. Pero también la palabra griega sugiere que estos ocurrirán con gran rapidez. Cuando comiencen a ocurrir, nadie se va a imaginar que están iniciando los juicios de los sellos, las copas y las trompetas, porque la iglesia ya va a ser arrebatada. Entonces las personas que se queden aquí estarán en incredulidad, ni siquiera se van a imaginar lo que están viviendo. Y además la palabra tachei significa que estos acontecimientos van a ocurrir con gran rapidez, con gran rapidez. Cuando comiencen a suceder, ocurrirán en cualquier momento y serán ejecutados rápidamente, rápidamente. Así que eso es lo que significa esta palabra tachei, las cosas que deben suceder pronto. Hermanos, el último acontecimiento profético importante que ocurrió en la palabra de Dios fue la muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. Y el siguiente acontecimiento después de la resurrección y ascensión de Jesucristo, más importante en este libro que es la Biblia, es la segunda venida de Cristo. Así que, ¿cuál debe ser nuestra primera respuesta ante la inminente segunda venida de Cristo? Amar las Escrituras, obedecerlas, poner atención a la profecía, una confianza absoluta en la palabra de Dios. No quieras agregarle nada, no quieras quitarle nada, no quieras interpretarla a tu manera. La Biblia se interpreta a ella misma. Hay reglas claras de interpretación bíblica que la misma palabra de Dios nos da. Pero hay una segunda respuesta que debemos tener ante la inminente segunda venida de Cristo, y esta segunda respuesta la encontramos en el versículo 7. Apocalipsis 22:7 dice: He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. La segunda respuesta que debemos manifestar ante la inminente segunda venida de Cristo es obediencia a la palabra de Dios. No solamente fe en la palabra de Dios, sino obediencia, porque la fe sin obediencia, la fe sin obras está muerta. En el texto original, o al menos en los manuscritos más antiguos, aparece la conjunción griega kai, o que se tradujo como y. Entonces, el verso 7 no dice, he aquí vengo pronto. El verso 7 dice, y, he aquí vengo pronto. En el versículo 6, quien habla es un ángel de los que tenían las 7 trompetas. Pero en el versículo 7, debido a esta conjunción y, he aquí, quien está hablando es otra persona, es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Esta conjunción kai con la palabra griega idou, que significa y, he aquí, siempre marca la transición entre un párrafo y otro. Así que en el versículo 7 estamos hablando de otro párrafo, está iniciando un nuevo material. Esta misma conjunción y he aquí aparece muchas veces en el Evangelio de Mateo, de Lucas y del libro de los Hechos para hacer transiciones, para marcar diferencias entre los pasajes. Así que aquí viene una diferencia importante. En el pasaje cambiamos de interlocutor. En el verso 6 está hablando un ángel. En el verso 7 está hablando el Señor Jesucristo de su segunda venida. ¿Y qué es lo que dice el Señor Jesús? He aquí, vengo pronto. En el original griego, kai idou, y he aquí, erxomai tachu. Erxomai tachu. Vengo pronto, vengo pronto. La segunda venida del Señor Jesucristo es el tema principal de todo el libro de Apocalipsis. Y encontramos otras 2 ocasiones en donde aparecerá esta misma promesa del Señor Jesucristo durante el capítulo 22. Vean Apocalipsis 22:12. Apocalipsis 22:12 dice el Señor: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo
para recompensar a cada uno según sea su obra. Y en Apocalipsis 22, versículo 20, el penúltimo versículo de la Biblia, dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Y así termina la Biblia. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y se cierra el libro. Así que la esperanza bienaventurada más grande que tenemos los cristianos es la esperanza de la segunda venida del Señor Jesucristo. En Apocalipsis 3:11, en el mensaje a la iglesia de Filadelfia, el Señor Jesucristo les dice: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El Señor viene muy pronto, muy pronto. Para explicarlo un poco más a detalle, observen por favor la palabra vengo, del versículo 7. He aquí, vengo. Es la palabra griega erxomai. Se utilizó en la Septuaginta, en la traducción al griego del Antiguo Testamento hebreo, para traducir 35 palabras hebreas. Y la idea atrás de esta traducción de esta palabra griega erxomai es llegar a la casa de Dios o llegar a Dios en oración. Pero en este pasaje no se refiere a llegar a Dios en oración, más bien se refiere a la venida pronta del Mesías, a la venida inminente, rápida. La palabra pronto, otra vez la palabra griega tachu, que significa una venida inminente, rápida, pronta, rápido. He aquí, vengo pronto. Qué preciosas palabras de Jesús. Nos deben llenar de esperanza, de ánimo, de alegría y de un deseo de obedecer su palabra, de amarlo más, de ganar las almas, de escudriñar las escrituras, tener fe en este libro para obedecerlo. En el versículo 7 aparece una bienaventuranza para aquellos que guardan las palabras de la profecía de este libro. Dice: bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. La palabra bienaventurado, makarios del griego, makarios significa bendecido, feliz, gozoso, completo, lleno del Señor, con todas las bendiciones de Dios. El Señor Jesús usó este término en el Sermón de la Montaña. ¿Recuerdan ustedes allá en Mateo, en el capítulo 5, el famosísimo Sermón de la Montaña? Esta misma palabra, makarios, bienaventurado, el Señor dio esta preciosa enseñanza en Mateo 5: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, etcétera, etcétera. Preciosísimas bienaventuranzas. Pero en Apocalipsis 22, esta bienaventuranza es para aquellos que guardan, aquellos que obedecen las palabras de la profecía del libro de Apocalipsis. Guardar proviene del griego teirón. Teirón significa obedecer, observar de forma continua los mandamientos, las instrucciones del libro del Apocalipsis. Así que si tú amas el libro del Apocalipsis, si tú tomaste todas estas conferencias y tomaste notas y te emocionaste junto conmigo al estar enseñando y aprendiendo el libro del Apocalipsis, yo como maestro, tú como discípulo, entonces tú debes tener un impulso del Espíritu Santo a obedecer las cosas que aprendiste aquí, a que tu vida sea transformada. Ningún otro libro de la Biblia contiene tanta riqueza en cuanto a bendiciones y bienaventuranzas que el libro del Apocalipsis. En Apocalipsis 22:7 dice: miren que vengo pronto, la Nueva Versión Internacional. Dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. Dichoso el que cumple las palabras de estas profecías. Así que, hermanos,
Debemos de estar velando, debemos de estar orando, porque estas palabras proféticas son palabras seguras y en cualquier momento el Señor puede venir por la iglesia y el Señor puede regresar por segunda vez después de la 70ª semana de Daniel. Así que la exhortación de guardar estas palabras y de estar velando y orando es para nosotros, así como lo es también para Israel en los tiempos de la tribulación. Recuerden, en la tribulación Israel se va a quedar aquí, Dios va a salvar a la mayor parte de la nación de Israel y a millones de gentiles. Y allá el Señor les dice estas palabras en Mateo 24, 42 al 44, versión la Biblia de las Américas. Mateo 24, 42 al 44 es una exhortación para Israel y para los gentiles conversos en la tribulación. Dice: por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Pero comprended esto: si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara a su casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis, vendrá el Hijo del Hombre, como ladrón en la noche, no en un sentido negativo, como si Jesús viniera a robar algo, más bien Él viene a tomar posesión de lo que siempre ha sido de Él. La ilustración es que los ladrones entran cuando nadie se lo imagina. De la misma manera el Señor vendrá cuando nadie se lo imagina. Así que esa es nuestra segunda exhortación. ¿Cómo debemos responder en segundo lugar ante la inminente venida del Señor? Guardando la palabra profética de este libro. Vamos a estudiar una tercera reacción que debemos tener como cristianos ante la inminente segunda venida de Cristo. Versículo 8 y 9, regreso a Apocalipsis 22, versículo 8 y 9 dice, aquí cambia otra vez el interlocutor, versículo 8, yo Juan, ahora está hablando Juan. En el verso 6 habló un ángel, en el verso 7 habló el Señor Jesucristo y ahora en el verso 8 está hablando el apóstol. Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Aquí Juan añade una nota, como si fuera una nota al lado del texto. Y él nos quiere demostrar que él está funcionando como testigo, que el mismo apóstol Juan, hermano de Jacobo, pescadores que fueron llamados por Jesús, fue el mismo apóstol Juan que estuvo en la última cena con Jesús, participando del pan y de la copa. Fue el mismo apóstol Juan que se recostó en el pecho de Jesús. Fue el mismo apóstol Juan que lo vio después resucitado. Y por eso nos dice, yo Juan, yo estuve con Jesús. Yo soy el que oyó y vio estas cosas. Juan está presentando ante sus lectores y ante todos nosotros por 21 siglos que él es un testigo fiel. Se está presentando como fiel testigo de las cosas que ha oído y que ha visto. Los oídos y los ojos fueron los instrumentos a través de los cuales Juan recibió esta revelación. Así vemos en Apocalipsis 4, Apocalipsis 5, Apocalipsis 6. Yo vi, yo escuché, yo recibí, yo contemplé. Las dos avenidas principales por medio de las cuales el apóstol recibió su revelación fue la vista y fue el oído, a través de los cuales Dios demostró todo el libro del Apocalipsis. Juan es un extraordinario testigo y lo tenemos a la mano porque apenas acaba de fallecer hace 2000 años. Y él escribió estos libros y estos libros se han transmitido sin error, hermanos. Los manuscritos más antiguos de Apocalipsis, del Evangelio de Juan, de las 3 cartas juaninas, datan del siglo III, del año 200, del año 300. Son copias fidedignas, concuerdan. Unas fueron encontradas en el monte Sinaí, otras en Egipto, otras en otras librerías del mundo. Y ahí están las copias, así que tenemos un testigo a la mano, tenemos un escrito fidedigno. Y Juan le encanta hablarnos de esto, de que él es un testigo fiel. Vean, por ejemplo, la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 4. Primera de Juan 1, del 1 al 4, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así:
Es el apóstol Juan, el mismo que escribió Apocalipsis. Escucha. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al Verbo, a Cristo, que es vida. Esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos visto, lo que hemos oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. Entonces el apóstol Juan es un gran testigo. Podemos creerle al apóstol Juan. Es un testigo fidedigno de estas cosas. Regresamos a Apocalipsis 22, versículo 8. Otra vez, ahora lo leemos con mayor emoción, el verso 8. Yo Juan, soy el que oyó, el que vio estas cosas. Pero aquí ocurre algo un poco controvertido. ¿Qué fue lo que pasó cuando él oyó y escuchó estas cosas? Yo quiero pensar que el apóstol Juan estaba en un éxtasis, impresionado de la majestad, de la belleza del trono de Dios, después de haber visto los juicios de Dios, después de haber visto el río de vida saliendo del trono de Dios, después de haber visto al Cordero y a los 24 ancianos y los seres vivientes. Juan entonces, después que hubo visto y oído estas cosas, se postró para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Podríamos justificar al apóstol y decir, él quería adorar a Dios, pero dentro de su éxtasis se encontró adorando al ángel. Pero esto ya había ocurrido anteriormente. En Apocalipsis 19, versículo 10. Apocalipsis 19, 10, si me acompañas, por favor, en tu Biblia. Aquí encontramos alabanzas en el cielo y dice: y yo me postré a sus pies, a los pies de un ángel, para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Juan ya había sido exhortado por el ángel a no adorar, pero en medio del éxtasis, de la emoción del momento de recibir la revelación profética, Juan vuelve a cometer por segunda vez el error de postrarse delante de un ángel. Y quiero que noten aquí la claridad del apóstol Juan. Él no tiene nada que ocultarnos. Él escribe su revelación tal y como fue. Él no quiere ocultar errores personales. Él sabía que el único digno de adoración es Dios, pero en medio de este éxtasis él cae un par de veces adorando ángeles. ¿Qué tan fácil podemos fabricarnos ídolos los seres humanos y los creyentes? Aún conociendo a Dios, es fácil que fabriquemos un ídolo y que, aunque sepamos que el único digno de alabanza y de adoración es Dios, terminamos adorando otras cosas, adorando personas, adorando ídolos, adorando al dinero y fabricándonos ídolos. Juan pudo haber omitido este bochornoso episodio en su vida al intentar adorar a un ángel por segunda ocasión, pero Juan era un hombre maduro. No había nada en su vida que no estuviera expuesto delante de Dios. Juan sabía que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Hebreos 4:13. Así que en su carácter de apóstol, de quien está recibiendo esta revelación, Juan comete este error, esta equivocación, pero es corregido por segunda vez. Dios es misericordioso, Dios es paciente para con todos nosotros. Versículo 9. Pero él me dijo, Apocalipsis 22:9, él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro.
Adora a Dios. Adora a Dios. Y aquí se nos revela la tercera respuesta que debemos tener ante la inminente venida del Señor Jesucristo: es adoración a Dios. Adoración a Dios. Desde luego aprendemos en los 66 libros de la Biblia que la adoración debe ser dada solamente a Dios, porque Él es el creador del universo. Él es quien sustenta el universo con la palabra de verdad. No debemos rendir culto ni veneración a ángeles, mucho menos adoración a hombres, ni a cosa alguna que exista en la tierra. Nada debe ser adorado. Solo Dios merece recibir la gloria, la honra y la adoración. Recordemos que la idolatría es un pecado terrible que va en contra del mandamiento de amar y adorar a Dios. Así lo recordó Dios a la nación de Israel, que una y otra vez se desviaban tras la adoración a ídolos. En Deuteronomio capítulo 4, si me acompañas en tu Biblia, versículo 15 al 19, vamos a recordar este mandamiento que Dios le da a la nación de Israel. Deuteronomio 4, del 15 al 19. Guardad pues mucho vuestras almas. Observa tu alma. Guarda tu alma, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o de hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado. Noten esa expresión: seas impulsado por tu propio corazón, por tus propios impulsos de idolatría, y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. No debemos adorar santos, no debemos invocar santos. Está prohibido comunicarnos con santos. Hay varios movimientos religiosos apóstatas que se han desviado de la palabra de Dios, que invocan ángeles, que piden que descienda el arcángel Gabriel, que se llene ese lugar de ángeles, y se comienzan a comunicar con los ángeles. Eso está prohibido en la Biblia. También está prohibido en la Biblia hablar con los muertos. Si tú eres practicante de una religión muy popular que tiene su sede en Roma y tú invocas a santos o a vírgenes, si tú platicas con la Virgen de Guadalupe, si tú platicas con ciertos santos, eso está prohibido en la Biblia. Debes arrepentirte, es idolatría. No podemos venerar, ni adorar, ni inclinarnos, ni besar la mano de ningún hombre, de ningún santo, vivo o muerto. Eso es idolatría ante los ojos de Dios. Por eso el ángel, aquí en Apocalipsis 22, regresamos a nuestro texto, le prohíbe a Juan adorarlo a él terminantemente. Y le dice: no me adores a mí, porque yo soy consiervo tuyo. La palabra consiervo, sundoulos, describe un esclavo del Señor que comparte el servicio con otro. Es un siervo, es un asociado, uno que está sirviendo junto con los demás. Así que todos los ángeles que hay en el cielo, los serafines, los querubines, son sundoulos con nosotros, son consiervos, porque ellos y nosotros adoramos y servimos al mismo Dios, al Dios de la Biblia y a su Hijo Jesucristo. Qué maravillosa declaración del ángel, en el sentido de que él es un consiervo de el apóstol Juan y de sus hermanos los profetas. Aquí el ángel le muestra a Juan que él es un profeta, que es hermano de los profetas que vinieron antes de él, como Jeremías, Isaías, Ezequiel. Y además en este versículo aprendemos que todos los redimidos de todos los tiempos formamos parte de esta gran familia espiritual, esta preciosa familia espiritual, los que hemos sido redimidos por la sangre del Señor Jesucristo. En el versículo 9 al final viene esta tercera reacción que les comentaba ante la inminente segunda venida de Cristo que debemos mostrar. Aquí viene la instrucción del ángel. Apocalipsis 22, 9 al final dice: adora a Dios. Adora a Dios.
En tercer lugar, hermanos, ¿cómo debemos reaccionar ante la inminente segunda venida que está ya muy pronto de Cristo? Debemos adorar a Dios. La palabra adoración es la palabra griega proskuneison. Proskuneison. Y el tiempo verbal griego se encuentra aquí en un tiempo que se llama aoristo activo imperativo. Esto sugiere urgencia. En otras palabras, es como si el ángel le dijera a Juan: adora a Dios ahora, en este momento. No dejes pasar un segundo. Adora a Dios. La raíz de esta palabra griega es la palabra proskuneo, que significa besar la mano. Caer de rodillas ante un rey con profunda reverencia, postrarse para adorarlo, para rendirle culto, para suplicar misericordia delante de él. Desde luego, esta palabra proskuneo se refiere a postrarnos, a besar la mano, a caer de rodillas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro gran Dios y el Señor Jesucristo. Así que la acción más importante de Juan y de todos los consiervos y profetas de todos los tiempos es adorar a Dios. El libro de Apocalipsis está lleno de adoración a Dios. Acompáñenme a Apocalipsis 4 para recordar una de las escenas donde vemos una preciosa adoración a Dios. Apocalipsis 4, versículo número 10 dice: los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. En Apocalipsis capítulo 15 vemos otra escena preciosa de adoración a Dios. Apocalipsis 15, versículo 2 dice: vi también como un mar de vidrio. La versión Biblia de las Américas dice: vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios, y cantaban el cántico de Moisés y del Cordero, y decían: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Hermanos, esta tercera acción es muy importante. Debes recordar que la más grande responsabilidad, privilegio y deleite que tenemos como creyentes es adorar a nuestro gran Dios, el Padre, y a su Hijo, el Señor Jesucristo, quien nos redimió con su sangre. Adora a Dios. En la mañana, póstrate. Antes de iniciar las actividades del día, adóralo, toma unos minutos y declara su grandeza, su majestad, su belleza. Toma como oraciones modelo Apocalipsis 4, Apocalipsis 15, el Salmo 111, el 112, el 148. Muchos salmos hay de adoración a Dios, y adora al Señor. Recuerda que la Confesión de Fe de Westminster formuló una pregunta. La primera pregunta de la Confesión de Fe en Inglaterra, siglo XVII, Westminster, su primera pregunta era: ¿para qué fueron creados los seres humanos? Y la respuesta es: los seres humanos fueron creados para adorar a Dios y disfrutar de Él para siempre. En la adoración hay deleite, es preciosa la adoración. Hay una cuarta y última respuesta. Con esto terminamos nuestro estudio de hoy en Apocalipsis 22, 10 y 11. Y esta cuarta respuesta es perseverancia en santidad. Vamos a leer el verso 10 y 11. Apocalipsis 22, 10. Me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Aquí Juan recibe la instrucción de no sellar las palabras de la profecía de este libro. Es decir,
Cuando una profecía se sellaba en la Biblia, esto significaba que una de dos cosas. La primera, que no se debía escribir, que ni siquiera se debía registrar, porque era una cosa oculta, misteriosa, que solo le pertenecía a Dios. Pero la segunda implicación de sellar una profecía implicaba que podía estar escrita, pero que aunque estuviera escrita, nadie la iba a entender. Nadie la iba a comprender. Por ejemplo, en el libro del profeta Daniel, Dios le impide revelar su profecía, aunque estaba escrita, pero nadie la pudo comprender. Daniel 12, versículo 4. Tú, Daniel, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. El libro del profeta Daniel estuvo sellado y nadie lo pudo comprender a ciencia cierta. Nadie entendía las profecías del sueño de Nabucodonosor y de las 4 bestias, y las profecías del capítulo 12 estaban selladas porque el tiempo estaba todavía muy lejano de la segunda venida de Cristo. Pero ahora el tiempo está tan cercano que el ángel le dice a Daniel, no selles las palabras de la profecía de este libro. Estas no las selles. Estas déjalas abiertas porque el tiempo está cerca. Y la iglesia del Señor recibirá el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les revelará y les enseñará estas cosas para que sepan que mi tiempo de mi venida está muy cercana, muy cercana. Recordemos que el libro de Apocalipsis, hermanos, estuvo sellado por muchos siglos durante la eternidad. La palabra de Dios, por ejemplo, el libro de Apocalipsis fue escrito hace 2000 años, pero eso no quiere decir que existe hace 2000 años solamente. El libro de Apocalipsis existe desde la eternidad pasada, porque estaba en la mente de Dios. La palabra de Dios es eterna. Pero el problema con este libro es que estuvo sellado, tenía 7 sellos. Vamos a leer este versículo precioso, Apocalipsis 5 del 1 al 5. Vean, Apocalipsis 5 del 1 al 5. Dice el apóstol, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Este libro estaba sellado. ¿Cuál es el libro que vio? El libro de Apocalipsis. Estaba sellado, nadie lo conocía. Verso 2, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Apocalipsis 5:3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. El libro estaba completamente sellado, ni siquiera podían verlo. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces, este libro fue abierto por el león de la tribu de Judá. Nadie podía abrir el libro porque el libro contiene el título de propiedad del universo, y el único dueño del universo es Jesucristo. Era el único digno de abrir el libro. Y cuando Cristo viene y abre los 7 sellos, el 7º sello contiene las 7 trompetas, las 7 trompetas contienen las 7 copas, y la 7ª copa contiene la segunda venida de Cristo y la revelación hasta el capítulo 22. Espero que le hayas entendido. Muy bien, y terminamos con el último versículo de esta clase, versículo 11. El que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. ¿Qué significa esto? Muy bien, la palabra griega para injusticia o para injusto es la palabra adikeo, con K y acento en la E. Adikeo significa hacer mal, actuar injustamente, bajo la maldición del pecado. Describe una persona que actúa de manera criminal, que ha quebrantado las leyes, que hace el mal, que lastima. Entonces el ángel le dice a Juan, el que es injusto, el que es malvado, el que quebranta las leyes, sígale así,
adelante. Si los injustos desean seguir viviendo de esa manera, de ese modo, a pesar de haber escuchado el mensaje en todo el tiempo de la tribulación, a pesar de que un ángel en el capítulo 14 les predicó en todos los idiomas a todas las personas del planeta Tierra, y ellos deciden seguir viviendo así, adelante, que sigan así. La palabra inmundo, hruparos en griego, hruparos, describe a alguien que está sucio, lleno de iniquidad, de pecado. El que está sucio, el que desea seguir sucio a pesar de haber escuchado el evangelio, siga así. Esa es la decisión de esa persona. Si así le place vivir, que así viva toda su vida. Pero después dice, el que es justo, practique la justicia todavía. La palabra justo, dikaios en el griego, dikaios, describe a alguien que teme a Dios, que le interesa la palabra de Dios, que guarda los mandamientos del Señor, que adora al Señor. Quien es de esta manera, siga practicando la justicia. Si tú amas al Señor, sigue, hermano. Aunque todo el mundo esté podrido a tu alrededor y se burlen de ti y nadie obedezca las leyes, tú sí eres justo. Sigue así, no te desanimes. Y el que es santo, santifíquese todavía. La palabra santo, agios, describe a alguien apartado, separado del mundo, cortado de la maldición del pecado para uso exclusivo de Dios. Estas palabras finales de nuestro estudio nos recuerdan las palabras del profeta Ezequiel en Ezequiel 3, verso 27. Ezequiel 3:27, Biblia de las Américas, escucha: pero cuando yo te hable, te abriré la boca y les dirás, así dice el Señor, el que oye, que oiga, el que rehúse oír, que rehúse, porque son una casa rebelde. De modo que si las personas no se arrepienten en el transcurso de sus vidas, si tú has escuchado la palabra de Dios, tus padres te han hablado de la palabra de Dios, te llevaron a la iglesia desde niño, desde joven, desde jovencita, pero tú no quieres obedecer a Dios, no deseas arrepentirte de tus pecados, tú deseas seguir viviendo en la suciedad, en la podredumbre del pecado, en la maldición del pecado, y a pesar de que se te ha hablado miles de veces del evangelio, tú rechazas a Cristo, va a llegar un momento en el que el Señor te rechazará a ti también. Gracias a Dios, posiblemente no ha llegado ese momento porque todavía no has muerto ni has tenido que darle cuentas a Dios. Pero va a llegar un límite de la misericordia de Dios si tú no te arrepientes, como dice justamente el Salmo número 1. Entonces me llamarán y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Proverbios 1:21. Pero si tú conoces al Señor, y aunque estemos en un mundo de maldad donde mucha gente es deshonesta y se burla de Dios, se burla de las leyes de Dios, se burla de la Biblia, pero tú sigues siendo justo y sigues santificándote, entonces tú heredarás la vida eterna. La única forma que tú puedas tener vida eterna es a través de Cristo. Él murió por ti en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre para librarte a ti de la maldición del pecado. Y la Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. De manera que si tú te acercas al Señor, si te arrepientes de tus pecados y de tu maldad, el Señor tendrá misericordia de ti y te salvará. ¿No quisieras entregarle tu vida a Cristo? Oremos para despedirnos. Cierren sus ojos. Señor, gracias te damos, porque en este pasaje vemos 4 claras respuestas ante la inminente venida de tu Hijo Jesucristo. Señor, pedimos que tú fortalezcas nuestra fe en la profecía, que estemos completamente seguros, persuadidos, convencidos por tu Santo Espíritu, que las palabras proféticas que hemos estudiado en Apocalipsis y en toda la Biblia son ciertísimas, son fieles, son verdaderas. Señor, pedimos también que nos concedas la gracia de obedecer cada uno de los mandamientos de la palabra de esta profecía y del resto de las escrituras. Queremos agradarte, queremos obedecerte, que tu Espíritu Santo nos ayude, nos santifique, nos limpie en medio de nuestros errores, de nuestros tropiezos y pecados. Ayúdanos a ser obedientes. También, Señor, en este momento te adoramos, reconocemos que tú eres Dios, que tú creaste todas las cosas y nosotros vivimos
para postrarnos delante de ti, para agradecerte, para vivir vidas consagradas a ti, Señor. Te suplicamos también que podamos perseverar hasta el último día de nuestra existencia en esta tierra en santidad. Queremos estar cerca de ti, queremos conocerte más, queremos servirte y honrarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, hasta que tú vengas a establecer tu reino, y aún en tu reino milenial y por toda la eternidad te seguiremos honrando y adorando para siempre, porque te amamos, Señor, en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén. Muchas gracias por haber escuchado esta conferencia. No te pierdas las próximas conferencias, porque estamos a punto de cerrar el libro de Apocalipsis, a punto de terminarlo, y ha sido una enseñanza maravillosa durante todas estas clases. Y mientras ese tiempo llega, la próxima semana, si Dios quiere, que Dios te bendiga a ti y a tu familia. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de